Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la clase de procesos, la primera parte. Ahora comparto pantalla y me dicen si pueden ver la presentación. Confirmen cuando la puedan ver, ¿no? Ahí se puede ver. Perfecto. Genial. Esteban, te pido que vayas revisándome el chat por las dudas, porque no lo tengo a mano. Dale. Y bueno, es raro que no se vea full screen, ¿no? A ver ahí. Bueno, imagino que se ve bien. Nosotros vemos, sí, exclusivamente la presentación, digamos. Así que... Perfecto, entonces, mejor. Bueno, como había adelantado hace unos minutos, hoy vamos a ver procesos. Vamos a ver inicialmente cómo se comportaban los sistemas operativos, cómo ejecutaban el o los programas, qué ventajas y desventajas había brevemente. Luego vamos a ahondar en qué ventajas trae la existencia de más de un programa ejecutando. Y ahí surge la idea de procesos. Vamos a dar varias definiciones de procesos, vamos a ver qué son y qué no son los procesos, la diferencia que tiene un proceso con un programa. Una vez que pasemos por esto, vamos a repasar la imagen de un proceso, cómo se manifiesta un proceso de forma física, digamos, en un sistema operativo, cuáles son sus características, cuáles son sus estructuras, qué hay que mantener para que se pueda utilizar este proceso a lo largo de su vida, cómo se crean, cómo se finalizan. Luego vamos a revisar los diferentes estados que puede tener un proceso. Esto va a ser muy importante en muchos aspectos de acá en adelante de la materia. Y para ir cerrando, vamos a ver qué sucede cuando una syscall es ejecutada, y dependiendo del tipo de syscall, qué sucede con los procesos, si cambian de estado o no, y cuál sigue ejecutando, ¿no? Bueno, los sistemas operativos inicialmente eran monoprogramados. ¿Qué quiere decir monoprogramados? Que solamente podían ejecutar un programa a la vez. De hecho, mono de uno, program de programa. Entonces, no importaba mucho quién ejecutara, el sistema operativo se encargaba de que ese programa de ejecución pudiera realizar las tareas que tenía asignadas, ¿no? Entonces, teníamos algo así como esto en memoria RAM. El sistema operativo, que se encargaba de la comunicación básica, como ya hemos visto, de la interfaz entre un programa de ejecución y el hardware, y luego el programa realizaba su tarea, que podía ser, por ejemplo, un cálculo, podía ser leer de un archivo, realizar ciertos cálculos y escribir en pantalla, podía ser solamente modificar datos que vienen por la red, pero el punto era que siempre había ejecutado un solo programa en la memoria RAM, siempre existía una sola estructura para esa tarea, que comenzaba, llevaba a cabo su ejecución y finalizaba. Como ya hemos visto, un programa no siempre va a estar utilizando la CPU, y esto vamos a ahondar un poco más hoy. Bueno, acá va a decir lo mismo que yo comenté, que se ejecutaban los programas de a uno a la vez, y el sistema operativo gestionaba los recursos que tenía, y a su vez, que esto es muy importante, verificaba que el programa no accediese a recursos si no tenía los permisos adecuados, ¿no? Lo mismo que hace hoy en día un sistema operativo, pero ya desde el principio estos sistemas operativos cumplían con esta función. Luego, ¿qué pasa? Sucede que no siempre conviene tener un programa ejecutando, porque supongamos que un programa tenía que leer un archivo, hacer un cálculo básico sobre todos los datos y luego guardar el archivo. Y otro programa simplemente quería mandar datos por la red. Entonces, no había ninguna razón aparentemente por la cual los dos programas no pudieran ejecutar de forma concurrente al mismo tiempo. ¿Por qué? Usaban recursos distintos. E incluso, vamos a ver un ejemplo ahora en un gráfico que va a continuación, de que no siempre los recursos que un programa utiliza o necesita están siendo utilizados por ese programa.
Algunas veces un programa puede tener asignado, por ejemplo, la CPU y realmente no tener necesidad de utilizarla. Entonces la pregunta ahí era, ¿por qué no podemos utilizar ese tiempo de procesamiento que se está perdiendo en el programa 1 que no lo utiliza y dejamos que lo utilice otro programa? Ese es el caso en el que tenemos un programa que quiere procesar un archivo, como había dado el ejemplo hace unos segundos. Digamos que lo que está en el cuadrito de RAM es el tiempo que el programa está utilizando la CPU. Acá lo llamamos unidades, y lo vamos a llamar unidades tanto en esta clase como en las siguientes, incluida la de planificación. Unidad de tiempo, ¿no? Digamos que usa una unidad de tiempo de CPU, luego tiene que hacer una entrada-salida porque está leyendo o escribiendo archivos, y en ese tiempo la CPU no está siendo utilizada, ¿no? El programa está esperando para que se complete la entrada-salida. Cuando se finaliza la entrada-salida, se envía una interrupción para que el programa vuelva a ejecutada nuevamente, haciendo los cálculos necesarios, y podemos decir que el siguiente wait, el programa quería guardar el resultado de ese procesamiento que acaba de realizar, ¿no? Si vemos la duración de ese tiempo, podemos decir que, bueno, cada cajita fue 1 segundo de CPU o una unidad de tiempo de CPU, y tenemos 2 lapsos de 4 unidades de tiempo para entrada-salida, que fue, digamos, para leer o para escribir. Un total de 10 segundos. Una cosa, Fede. Sí. Solo como nota de color en el slide anterior. Si bien los tiempos son... nos tomamos la licencia de asignar unidades que por ahí no son necesariamente las más comunes, ¿no? Podría pasar que un proceso esté durante 1 segundo usando la CPU, tal vez es más probable que los tiempos sean más chicos, digamos. Pero más allá de 6 segundos o milisegundos, lo que sí es representativo es la proporción que hay entre el tiempo de entrada-salida, que es mucho más grande, que el tiempo del que está usando la CPU, en el que está ejecutando, que es más chico, ¿sí? En líneas generales, en el comportamiento de los programas, suele tender a hacer un comportamiento parecido a eso, donde si analizamos esa traza de ejecución, sobre la cual Fede va a hablar bastante hoy, y también veremos en más profundidad la clase que viene, nos vamos a encontrar con que es bastante común este patrón de comportamiento, ¿no? Es como que uno lo ve a la distancia y es ejecutar un poquito de la CPU y después estar un tiempo largo, entre comillas, en entrada-salida. Después ejecutar un poco la CPU y un tiempo largo, entrada-salida. Pero no son todos así, o sea, depende del tipo de programa, ¿no? 2 ejemplos rápidos se pueden ser un programa interactivo, como por ejemplo puede ser un navegador, como puede ser Mozilla, digamos, un navegador web, probablemente tenga un comportamiento como este, ¿no? Donde el usuario interactúa pidiendo una página o cliqueando en un botón, el programa tiene que hacer un procesamiento, pero después dispara alguna entrada-salida, ¿no? En este caso la entrada-salida sería por la placa de red, ¿no? Para traer esa página. Y por ahí después se queda esperando, ¿no? Y después vuelve como a laburar, ¿no? Y un ejemplo contrario que no respetaría este patrón, que igual es común, sería, por ejemplo, un programa que tenga como objetivo compilar a otro programa, ¿no? Un compilador, ¿no? Donde ahí es más probable que haya mucho más tiempo de uso de CPU para procesamiento, ¿no? En ese momento en el que está haciendo las traducciones de sentencias de alto nivel a sentencias de menor nivel. Bueno, eso. Exacto. Y de paso agrego, creo que tiene que ver, y amplío un poco lo que dijiste, un ejemplo de un programa que usa mucho procesamiento y casi nada de entrada-salida puede ser un programa que esté diseñado para hacer un cálculo muy complicado, que lleve mucho tiempo o años. Por ejemplo, buscar una solución a un problema matemático. Las supercomputadoras que se mantienen hoy, que mantiene Google, IBM, y que incluso están investigando para hacer computadoras aún más potentes, lo que se busca más que nada es aprovechar el procesamiento. Entonces, en ese tipo de sistemas, no importa tanto la entrada y salida, pues se puede dar un input y esperar tal vez días, horas, días o semanas hasta que dé un resultado. Y todo ese tiempo va a ser muy probablemente tiempo de procesamiento en varios
núcleos en varias CPU y demás, pero de procesamiento. Los ejemplos que solemos dar en sistemas operativos son de uso más cotidiano, tal vez, o más de, puede ser incluso de negocio, en donde haya que tomar un dato, procesarlo y devolverlo, para un sistema de información. Por un lado esto, y por otro, que el programa, cuando utiliza la CPU, a ver, vamos a ver en este caso, utiliza la CPU, realiza un par de cálculos, y podemos asumir que al finalizar el primer ciclo de CPU, solicita una entrada-salida. Algo que todavía me parece que no ahondamos y no dijimos, es que los programas que solicitan entrada-salida no necesariamente utilizan la CPU. Si lo dijimos, lo reforzamos, y si no lo dijimos, lo agrego ahora. El tiempo este que está en wait, en ambos casos, el proceso no está utilizando la CPU. Fue derivado de una cola de entrada-salida, y hay otros mecanismos para que la operación que se solicitó se lleve a cabo sin pasar por la CPU. Porque uno puede decir, bueno, pero yo si leo un archivo, debería usar la CPU para que traiga los datos del archivo y lo vaya guardando en memoria RAM, por ejemplo. Y que después ahí el proceso los lea. Bueno, eso no pasa en la CPU. Vamos a ver un mecanismo de cómo se cargan estos datos entre un dispositivo externo y la memoria RAM. Y puede ser, como digo, disco, puede ser un socket, puede ser pantalla y demás. Cualquier dispositivo de entrada-salida tiene su cola y su mecanismo para no utilizar la CPU del sistema en sí. Acá lo que nos importa, lo que queremos remarcar cuando hablamos de un proceso en RAM, es que el proceso está ejecutando instrucciones que tenía definidas, o el programa en este caso, ¿no? Todavía no llegamos a un proceso. Bueno, entonces si uno quería ejecutar dos programas en un mismo sistema monoprogramado, no tenía más opción que ejecutar el primer programa, esperar que finalice, y luego ejecutar el segundo programa. Como acabo de aclarar, el tiempo que está en wait, el programa A o programa B, es tiempo ocioso de CPU, porque no hay ningún otro programa que esté usando la CPU en ese momento. Entonces, lo que resuelve la multiprogramación, y de vuelta acá tenemos un ejemplo más concreto, como dijo Esteban, de un programa que procesa archivos, que lee, cambia y guarda, o viceversa. Nosotros podríamos tener una estructura como la siguiente, en donde ingresa el programa A, por alguna razón ejecuta primero, vamos a suponer que era el único que... ejecuta primero, no era el único porque el programa B comenzó esperando, y una vez que termina la primera tanda de uso de CPU, que puede haber finalizado con un pedido para que se lea de disco, el programa B podría, sin ningún problema, utilizar la CPU en ese tiempo ocioso, porque ganaríamos unidades de tiempo. Otra cosa que tal vez diga, pero no es tan así, como dijo Esteban, no son segundos. Dije segundos por costumbre, pero las unidades son mucho menores. Y varía mucho el tiempo que uno tarda en hacer una operación de entrada-salida al tiempo que se asigna a la CPU. En orden de... es 100 o 1000 veces más rápido usar la CPU que una entrada-salida. Esto lo digo para que tal vez no se note en este gráfico, o en los ejemplos que demos, pero siempre una operación de entrada-salida suele durar mucho más que el tiempo que un procesador quiere usar la CPU. Bueno, en este caso vemos como del caso anterior, del ejemplo anterior, de los 20 segundos, porque se ejecutaba en serie, podemos de cierta manera paralelizar ciertas tareas y decir, bueno, en este caso, si permitimos que el programa B utilice la CPU cuando el programa A no la utiliza, tenemos que los dos programas finalizaron en 11 segundos, que eran los días del programa A, que debería haber terminado por acá, esto lo podríamos corregir. No sé si ven el mouse. ¿Se ve el mouse? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Sí, se ve el mouse. Perfecto. Debería haber terminado por acá, haberlo marcado con una F, por ejemplo, de finish o una cruz, no importa. Y el programa B sí tardó un segundo más, ¿no? Bueno, esta es una de las ventajas que tiene la multiprogramación. Y este es uno de los orígenes que va a tener el concepto de proceso. ¿Quieres decir algo, Juan? Sí, una cosa. Primero que acordate que tenés el puntero láser, por si quieres usarlo. Viste, cuando estás en el slide, que cliqueas en el menucito de abajo, te aparece que puedes como activarlo.
Y la otra era, en el slide anterior, tenés que estar Sí. presentando, tenés que hacer la presentación del slide y ahí te aparece como la opción. Acá, muy bien. Perfecto. Y lo otro era que remarcar o recordar, por ahí lo dijiste y se me escapó, que no están usando la CPU al mismo tiempo, ¿no? Los programas A y B, o sea, en este ejemplo concreto que estamos viendo, hay una sola CPU en todo el sistema, por lo tanto, cuando la usa un programa no la puede usar el otro. Y, y lo mismo está pasando con todos los dispositivos, o sea, para el ejemplo que estamos viendo, tal vez no es muy explícito y se puede mejorar. Cada programa no está usando el mismo dispositivo, sino que están usando distintos dispositivos. Mientras uno escribe en un archivo de un dispositivo de un disco, el programa B le escribe en un archivo de otro disco. Entonces son dispositivos distintos, ¿sí? Estas dos cosas que estoy diciendo están como notas en el slide, pero bueno, o sea, quería aclararlas para que se entienda bien por qué puede estar pasando esto, ¿no? Que los dos están esperando, porque están esperando por dispositivos distintos, digamos, y cuando ejecutan es bien evidente que como es el mismo dispositivo, es la misma CPU, no pueden hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Eso. Exacto. Exacto. Si no, lo podríamos tener, sobre todo, esta parte donde ambos wait, o de este otro lado, que se solapan, digamos. Esto sucede porque son dispositivos de entrada y salida distintos. Si no, hasta que no finalice el uso de un dispositivo programa A, no podría utilizar el programa B. En este caso, como son distintos, se puede dar este ejemplo. Muy bien. Bueno, lo que sucede también es que la multiprogramación permite que existan multiusuarios, porque cada usuario puede ejecutar un programa distinto. Como uno ya conoce los sistemas como Windows 10 o las últimas versiones, muchas versiones y distribuciones basadas en Linux, todo lo que se llama también. Y cuando ya el programa no es monoprogramado, uno puede tener muchos usuarios y tener sesiones iniciadas al mismo tiempo. Uno puede iniciar sesión, salir sin cerrar la sesión e iniciar sesión con otro programa. Y todo ejecutando, perdón, con otro usuario. Y todo ejecutando el mismo sistema operativo. Entonces, la multiprogramación también permite que existan N usuarios utilizando el sistema de forma concurrente. Y esto se extrapola también a sistemas que no son de carácter doméstico. Cualquier sistema que permita la multiprogramación puede permitir que tenga multiusuarios. Que no es una relación directa. No es que todo sistema multiprogramado permite multiusuarios, pero es un requisito de que el sistema sea multiprogramado para permitir multiusuarios. A ver si tengo alguna nota en esta PPT. Creo que no. No. Acá hay un ejemplo un poco más claro, en donde diferentes usuarios pueden ejecutar diferentes interfaces, ¿no? El usuario 1 utiliza una interfaz de comando, un bash. El usuario 2, un ZSH, no sé si los conocen, 3 bash es el más conocido. Y el usuario 3 directamente utiliza una interfaz gráfica, ñom, y los tres pueden ejecutar sobre el mismo sistema operativo. Asumimos en este caso que puede ser un sistema basado en Linux, por los datos, ¿no? No sé, Esteban, si querés agregar algo más acá, porque no tengo muchas más notas, por si... Como me conoces, o estuviste en muchas de mis clases. Sí, me imagino, porque cuando no hay notas... No, justo estoy agregando. Primero que nada está buenísimo presenciar las clases y no darlas, porque se me ocurren un montón de cosas para mejorar. Así que voy anotando cosas para pulir en los slides y esos. Con respecto a este slide, lo que mejoraría, y digo este slide lo hice yo, ¿no? Pero es el hecho de remarcar que dice programa 1, programa 2, programa 3, ¿no? ¿Qué podrían ser esos programas? Bueno, un programa podría ser el bloc de notas, para el usuario 2 podría ser Google Chrome ejecutando, para el usuario 3 podría ser un reproductor de música, ¿está bien? Ahora, esos que vemos abajo, que dice CLI Bash o CLI ZSH o WI Genome, también son programas. Y eso por ahí no es muy claro en el gráfico, así que está bueno remarcarlo. Y por eso están pintados de ese verde claro, porque son programas
como tales corren en modo usuario, ¿sí? Tal vez con una función un poco particular, que es la función de ser el primer punto de contacto entre el usuario humano y el sistema operativo, ¿no? O sea, el usuario humano empieza hablando con una interfaz de Bash o una interfaz de Genome. Genome sería una interfaz de ventanas, como puede ser la de Windows o la de Mac. Pero está bueno remarcar que son programas que ya no son técnicamente parte del sistema operativo, del núcleo del sistema operativo, aunque son el punto final antes de que y la forma en la cual el usuario puede hablar con el sistema operativo, ¿no? Le ofrece una interfaz que el usuario pueda entender, ¿no? ¿Cómo es esta interfaz? Si es una interfaz de tipo CLI, ¿no? ¿Qué significa CLI? Command Line Interface, o sea, interfaz de comandos, una terminal donde uno escribe comandos y le pone Enter. Ese será el lenguaje, ¿no? Pones un comando, le das Enter y el programa Bash intentará interpretar qué es la orden que quiso el usuario y probablemente ejecutar algo, ¿no? En el caso de Wii será el evento de que hubo un clic, supongamos, en una zona particular de la pantalla y detectar si había o no, por ejemplo, un botón en esa zona, y entonces si hay un botón, llamar a la función asociada con el evento de clic de ese botón, ¿no? Pero bueno, el objetivo de lo que quería remarcar es estas interfaces que vemos, CLI y de tipo Wii, son programas que desde el punto de vista del sistema operativo no son distintos en ningún aspecto que el programa que está arriba, ¿sí? Los mismos permisos, corren en modo usuario, y lo que suele pasar es que estos programas ya vienen preinstalados en todos los sistemas operativos, tal vez algunas versiones muy rudimentarias y en algunos casos se pueden cambiar y mejorar, en otros casos no. Por ahí en Windows no sea posible instalar otra interfaz gráfica, pero en Linux es posible instalar cualquier o diversas interfaces gráficas. Pero por más que viene preinstalado y da la impresión de ser parte del sistema operativo, técnicamente, desde el estudio que hacemos nosotros, no son parte del kernel, son programas que corren en modo usuario y interfacean con el usuario y a pedido del usuario probablemente lancen otros programas, ¿ok? Entonces ya para cerrar podemos decir que, por ejemplo, el programa Wii Genome interactuó directamente con el usuario le pidió ejecutar el programa 3 y entonces Wii Genome le pidió al sistema operativo iniciar un proceso, ahora vamos a ver la definición, ejecutando el programa 3. Y ese programa fue iniciado y a partir de ahí el usuario empieza a interactuar de alguna manera con ese programa 3. ¿Está bien? Un poco el camino, digamos. Así que bueno, era aclarar eso. Buenísimo. Bueno, y acá tenemos el caso de que hay uno o dos programas por cada usuario, pero puede haber cuando hablamos de multiprogramación también puede ser, por tanto, como decía recién Luis, que lo que fue, me preguntó, por tanto, para distinta cantidad de usuarios, también para una diversa cantidad de programas en ejecución para un mismo usuario. Se comporta de la misma manera. Bueno, algo que ya vimos, que son las ventajas de tener multiprogramación. Multiprogramación significa ejecución de varios programas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, asterisco, lo aclaramos después, porque realmente no sucede al mismo tiempo, aunque da la impresión. Primero que uno aprovecha mejor la CPU porque el tiempo que un programa / proceso, me cuesta decir programa porque sé que es un proceso, pero bueno, el tiempo que un programa no está usando la CPU es tiempo que puede utilizarlo otro programa para realizar tareas. Y a su vez, después también pueden encolarse en diferentes dispositivos de entrada-salida y terminar la totalidad de las tareas en un menor tiempo. Y bueno, la otra que acabamos de mencionar y ahondar, que permite utilizar sistemas que permiten multiusuarios, ¿no? A ver si tengo alguna nota acá. No. Pero esto no es gratuito, porque cuando yo introduje un segundo programa a ejecutar, tengo que realizar muchas más tareas administrativas que no existían antes. Antes era, bueno,
Ejecuto el programa, inicia, y que me avise cuando termine. Y cuando termine, puede ser por cualquier razón que termine, perfecto, finalizó. Mandamos el siguiente. Cuando hay más de un programa ejecutando, tenemos el problema de que tenemos que decidir, por ejemplo, quién va a ejecutar. Y después, ¿qué está haciendo ahora el programa X? Y quién está ejecutando, y por qué está ejecutando tal y no debería, y no está ejecutando tal otro, que tal vez debería. ¿Cómo puedo hacer para elegir que ejecute uno sobre otro, o darle prioridad a uno sobre otro, ¿no? Entonces, bueno, por un lado este monitoreo, de ver qué están haciendo, quién debería ejecutar, cuánto tiempo va a estar ejecutando, o por qué va a estar ejecutando tanto tiempo. Y por el otro lado, el control que hay que tener, porque antes era solamente un control del sistema operativo sobre un programa, para que el programa no trate de utilizar recursos que gestiona el sistema operativo. Pero en el caso de que haya dos programas, tenemos que tratar de evitar también que los diferentes programas no interfieran entre sí a la hora de usar recursos. Por ejemplo, como está en la pregunta, ¿podría el programa 1 escribir la memoria del programa 2? Bueno, esto podría pasar, dependiendo del caso, pero no siempre puede ser esperable o bueno. Y acá vamos ya a definiciones que nos van a ir cerrando un poco los conceptos y pasar a lo que nos importa, que es el proceso. Un programa, en la materia lo definimos como la secuencia de instrucciones compiladas a código de máquina. ¿Qué quiere decir? El código, básicamente. Todas las instrucciones que uno tiene como resultado al compilar un lenguaje de alto nivel. Cada vez que ustedes generen un ejecutable, van a estar generando un programa. Un programa podríamos decir que es una entidad como pasiva. Es un archivo que tiene instrucciones en assembly o en código de máquina, y que por sí solo no hace nada. Es un archivo más que hay en el sistema, o en el file system, como puede ser un archivo Word, o un juego, o lo que sea. Entonces, no hablamos más de programa como una entidad que está ejecutando, sino como una secuencia de instrucciones. Un archivo que tiene una secuencia de instrucciones, listo a ser ejecutado eventualmente, pero que no está ejecutando. Ejecución concurrente, como una segunda definición, es la ejecución de dos o más programas durante un mismo intervalo de tiempo, bajo el cual podrían compartir, o mejor dicho, competir, porque siempre van a competir en el caso de que exista más de uno, por los recursos. Compartir y competir son palabras que son importantes en este punto, porque cuando uno habla de compartir, uno puede pensar que un programa dice, bueno, a ver, no estoy usando la CPU y la podría dar para que otro la use. Cuando en realidad no es así. Los programas generalmente no conocen la existencia de los demás y terminan compitiendo para ver quién usa la CPU, quién usa los dispositivos de entrada-salida, quién usa otros recursos que provee el sistema operativo, la red. Entonces, en realidad es una competencia por los recursos disponibles. Y otra cosa muy importante de esta definición es la de mismo intervalo de tiempo. Como dije hace unos segundos, no ejecutan al mismo tiempo, aunque dé la impresión. Supongamos que en un supermercado entran 5 personas, y a los 10 minutos las 5 personas salen con las compras hechas. Uno puede asumir que las personas hicieron las compras en el mismo intervalo de tiempo, pero lo más probable es que se hayan encolado en la única caja que había, y no hayan podido todos utilizar la caja al mismo tiempo. Este es un concepto muy importante, porque si bien a nosotros como usuarios tal vez nos da la impresión de que los programas se ejecutan en el mismo instante de tiempo, no es así. Siempre se va intercalando, y luego cuando uno ve una imagen más grande, una ventana de tiempo más grande, y a modo de caja negra, uno no sabe quién estuvo ejecutando en qué momento. Lo que sabemos es que 2 o más, o los que sea, programas que estaban ejecutando, finalizaron. Entonces, cuando hablamos de concurrente, nos referimos a que ejecutan en un intervalo de tiempo que podemos definir arbitrariamente. Y la programación... Sí, perdón. Sí, tengo una pregunta, perdón por interrumpir. Cuando habla de ejecución, significa cuando se usa la CPU, que los dos no pueden usarla al mismo tiempo. No exactamente. En realidad, ejecución lo utilizamos para definir desde que se inicia el programa hasta que finaliza. No solamente el uso de CPU, sino todas las operaciones que el programa
barra proceso va a llevar a cabo. O sea, es uso de CPU, uso de disco, uso de memoria, red, cualquier otro dispositivo que tenga a mano, también recursos como semáforos y demás. No solo CPU. Es una buena pregunta para aclararlo. Sí, porque en sí, yo como lo veo, no sería al mismo tiempo, porque si bien no usan la CPU al mismo tiempo, ni tampoco los dispositivos de entrada-salida, pueden empezar y terminar al mismo tiempo dos programas, ¿no? Exacto, pero siempre en un intervalo que uno define. O sea, vos decís, empiezan y finalizan al mismo tiempo, pero podemos decir que empiezan en un instante de tiempo y finalizan en otro instante de tiempo. Y esa ventana nos da un intervalo. Y por eso la definición se ajusta más a este concepto, ¿no? No es el mismo intervalo de tiempo. Obviamente que uno puede confundir eso y decir, bueno, pero ejecutar al mismo tiempo. Sí y no, porque el ejecutar al mismo tiempo tal vez puede dar la impresión de que ejecuten exactamente en el mismo instante de tiempo. Por ejemplo, usen la CPU en ese tiempo o usen el dispositivo de entrada y salida. Lo que sucede es que se van intercalando los usos de los diferentes recursos que hay disponibles y da la impresión de que todos se ejecutan al mismo tiempo cuando no es así. Por eso hablamos del mismo intervalo de tiempo. ¿Se entiende? O sea, Sí, ok. esto que dice es verdad, pero es más bien, según cómo lo digamos, puede dar una idea u otra. Te puedo agregar una cosa ahí, Fede. Nótese que no dice ejecución ininterrumpida. Digamos, si nos enfocáramos específicamente en usar la CPU, supongamos, igual aplicaría, porque no hablamos de ejecución ininterrumpida, sino que estuvieron ejecutando en algunos instantes, no sabemos cuáles, al menos una vez, pero dentro de ese mismo intervalo de tiempo. Dos o más programas. ¿Está bien? Pero no necesariamente es ininterrumpida, y ahí está un poco la clave. O sea, de hecho podríamos poner ejecución no ininterrumpida o interrumpida, porque lo que termina pasando es eso. Si tenés una CPU, no va a haber dos procesos usando la misma CPU al mismo tiempo. Si tuvieras dos CPUs o cuatro, u ocho, como por ahí hoy en día es más frecuente, aplicaría igual, solo que el número es un poco mayor, ¿no? Si tienes 4 CPUs, no vas a tener más que 4 ejecuciones en la CPU al mismo tiempo, digamos. Pero tal vez en un intervalo de 10 segundos hubo 100 programas que usaron la CPU en algún momento, ¿ok? Así que esto como para cerrar un poco la definición ahí de Fede. Exacto. Y ahí agregaste un caso que se me estaba escapando a lo que era la definición, que es que pueden ejecutar si hay más de una CPU al mismo tiempo, pero lo que les importa es ver una ventana de tiempo, que puede ser corta o amplia, no importa, pero es ver la ventana. ¿Cuántos programas finalizaron o pudieron ejecutar en ese tiempo, no? Nosotros podríamos no conocer, en este caso, el gráfico acá, podríamos no conocer lo que sucede, y podríamos asegurar que tanto el programa A como el programa B iniciaron en el instante 0 y ambos finalizaron en el instante 11. Entonces podríamos volver a la definición y decir, ok, entonces ejecutaron dos programas durante el mismo intervalo de tiempo. Y podemos ir al mismo tiempo y no lo sabemos si ejecutaron al mismo tiempo, porque en realidad cuando sacamos, digamos que ya habíamos tapado esto, ¿no? Pero cuando lo sacamos vemos que en realidad hicieron cosas distintas en el mismo instante de tiempo. Del 1 al 2, este estaba ejecutando y estaba esperando un dispositivo. En el 4 al 5, acá no se nota, este esperaba por el dispositivo X y este por el dispositivo Y, que habíamos dicho que eran dos distintos. Lo mismo cuando en el instante del 10 a 11, el A ya había finalizado y este estaba terminando de ejecutar el último pedido de entrada-salida, por ejemplo. Entonces, es importante no decir al mismo tiempo porque cuando vamos a estar hablando a este nivel de detalle nosotros. No tanto a nivel de usuario, donde el usuario tal vez no se dé cuenta que ejecutan todos los programas y parece que ocurren al mismo tiempo. Bueno, y la multiprogramación es algo más de lo que ya veníamos mencionando, pero para darle una definición formal, es un modo de operación en el cual dos o más programas se ejecutan concurrentemente.
y concurrentemente volvemos a la definición anterior, que ejecuta en un intervalo de tiempo. Es probable que a nosotros como usuarios nos dé la impresión de que ejecuta al mismo tiempo, pero vamos a ver, como desarrolladores o como estudiantes de sistemas operativos, de que esto no es así. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No vi el chat, no sé si alguien preguntó algo. Una consulta. Sí. Solo cuando se ejecutan a la vez, ¿no? Ese concurrente, digo, perdón, solo cuando comparten recursos, ambos programas, se llama ejecución concurrente. Si no compartieran, no aplica. Podrían no compartir y sería ejecución concurrente igual. Podría suceder así. Supongamos que iniciamos dos programas, uno quiere utilizar el disco y usa muy poco la CPU, y hay dos CPU, ¿no? Una CPU es asignada al programa 1, una segunda CPU es asignada por alguna razón al programa 2. El programa 1 simplemente abre un archivo, escribe muchas cosas y lo cierra. El programa 2 envía mucha información a través de un socket, por la red. Utiliza la placa de red y se comunica con otra computadora. También no comparten nada en realidad, no comparten, esto no es tan así, pero digamos que no comparten memoria, porque no la comparten, la misma porción de memoria RAM, no comparten la CPU porque cada uno ejecuta con una CPU distinta, y tampoco comparten los dispositivos de entrada y salida porque uno usa el disco y el otro está usando la placa de red. Pero nosotros decimos que ejecutaron de forma concurrente. ¿Se entiende? Aunque no hayan competido o compartido recursos, los dos iniciaron en un instante de tiempo y los dos finalizaron en un instante de tiempo similar. O sea que durante ese intervalo, en el transcurso de ese intervalo de tiempo, ambos programas fueron haciendo diferentes actividades y lograron terminar su tarea. Entonces, la ejecución fue concurrente. ¿Entiende? Sí, gracias. Perfecto. Hice mucho hincapié en esto porque es muy importante, tanto para lo que vamos a ver en la clase de hoy como para la planificación de la clase que viene en la siguiente, después de ellos. Bueno, vamos a empezar a definir lo que nos importa, que es el proceso, ¿no? Como insistía hace unos segundos también de que no me gustaba decir programa, sino más bien proceso, es por esto, porque el programa lo había definido como una entidad pasiva, un archivo básicamente que tiene una secuencia de instrucciones. Un proceso es un programa de ejecución, es una instancia de un programa. Vale aclarar acá que esta definición es desde el punto de vista del usuario del sistema. Un usuario cualquiera como nosotros puede decir que un proceso es simplemente un programa que le dio doble clic en una interfaz gráfica y comenzó a ejecutar, ¿no? Puede ser un blog de notas, puede ser un navegador, un Word, un Excel, lo que sea. Lo que sucede es que desde un almacenamiento secundario se lee el programa, lo que está acá que dice starcraft.exe, es un programa, porque es la secuencia de instrucciones. Esa secuencia de instrucciones se carga a la memoria RAM, se agregan un par de cosas que vamos a ver ahora, que no son un par, son unas cuantas cosas más, pero bueno, se agregan más estructuras, y lo que está del lado izquierdo es lo que nosotros vamos a llamar proceso. Ahora vamos a andar en dos definiciones más, desde diferentes puntos de vista. Esta es la más sencilla, digamos. Un proceso es un programa en ejecución, que pasa de ser solamente un archivo con instrucciones, a existir en la memoria RAM, y a ejecutar esas instrucciones que tiene desde que fue compilado. A ver si hay alguna nota que valga la pena mencionar. Bueno, una definición un poco más funcional, un poco más formal, digamos. Se puede decir que un proceso es la unidad de trabajo de un sistema operativo, la mínima unidad, indivisible. Por eso también hay algunos sistemas operativos que llaman a los procesos tareas, de cierta manera, porque ejecutan una tarea o un trabajo que tiene inicio y fin. Y cada tarea que un sistema operativo tenga que ejecutar, la ejecuta a través de un proceso. Esto viene a ser de vuelta a un punto de vista funcional, y por ejemplo podemos tener un sistema operativo que ejecute varios procesos, como ya habíamos repasado, uno para escuchar música, que tiene su finalidad,
otro para compilar el TP o cualquier código, ¿no? Un compilador, y uno que lea un PDF, cualquiera sea. Entonces es una unidad de trabajo. Creo que tanto la anterior como esta definiciones no son tan relevantes a nivel teórico, aunque sí se las, pero sí da una idea de lo que hablamos cuando hablamos de proceso, cuando uno lo ve como un usuario, ¿no? La que importa más es la tercera definición, que es la más, como digo, más formal y más completa. Un proceso es una entidad que está formada por la secuencia de instrucciones, que viene a ser el programa pero cargado en memoria RAM, o el programa ya instanciado, digamos, un conjunto de datos, que son las variables, la pila de ejecución, todo lo que tenga que ver con un estado en ese momento de por dónde va el código, el estado propio del proceso, que no es el mismo que el punto que estaba ejecutando, sino el contexto, que ahora vamos a ver lo que es el contexto, la prioridad del proceso, un proceso puede tener más prioridad que otro a la hora de ejecutar, su estado de salida, si salió o no salió, si fue correcto, y muchas cosas más. Los atributos que lo diferencian, o que permiten que se pueda discriminar un proceso de otro una vez que ejecutan. El principal es el PID, Process ID, que se lo van a ver en muchos lugares, lo van a usar mucho. Es un identificador único del proceso en todo el sistema. El User ID para indicar el usuario que lo inició. Y hay muchos más que estos están detallados y les recomiendo que lo revisen en el Stalin, si mal no recuerdo. Y los recursos que tiene asignados, tanto archivos abiertos como memoria referenciada, sockets, que sockets, si no saben lo que es, ahora se los comento rápidamente, semáforos, que lo vamos a ver en unas cuantas clases, y muchos otros recursos que el sistema operativo le provee al proceso, y que el proceso tiene interés en mantener alguna referencia para leer, escribir o conocer el estado. Voy a hablar brevemente de lo que es un socket, tal vez no sea muy importante acá, pero voy a hacer referencia durante el resto de la clase, tal vez al concepto, y vale la pena que lo conozcan. Un socket es un canal de comunicación que se establece a través de TCP/IP entre dos procesos que pueden ser parte de la misma computadora o de distintas computadoras, pero que necesitan una interfaz de red para comunicarse. Se comunican por IP y puerto. Todo proceso que utiliza la red siempre levanta y abre un puerto y puede escribir o escuchar por ese puerto, o escribe por un puerto y escucha por otro. Generalmente es un mecanismo bastante, digamos, fácil de utilizar y extendido para comunicación entre procesos, y por supuesto para comunicación entre procesos que se encuentran en diferentes sistemas, ¿no? Los sockets lo van a ver en profundidad cuando hagan el TP. Los que ya han cursado la materia seguramente saben de lo que hablo. Para el resto, tómenlo como que es un recurso que un proceso puede tener a disposición para enviar o recibir información a través de la red. Bien, a ver si queda algo que mencionar de acá. No. ¿Algo que quieras decir, Esteban, antes de continuar? No, a ver, un poco que, si bien esta es la definición formal que por ahí nosotros más foco le ponemos, ¿no? Esto tiene que ver con que nos interesa entender las estructuras que hay por detrás, ¿no? En la parte interna. Las otras dos definiciones son también muy relevantes para entender, ¿no? Qué función cumplen en el sistema y cómo se ven, ¿no? Desde el punto de vista del usuario. Está muy bueno recordarlo, ¿no? A mí me gusta mucho la definición esa funcional, porque la anterior, en el sentido de que le permite a uno entender que el proceso es la forma en la cual el sistema operativo hace cosas de utilidad, ¿sí? Siempre que esté haciendo algo de utilidad, ya sea porque se lo pide el usuario de manera a demanda y interactuando, o como planificada de antemano, entonces esa
tarea de utilidad es llevada a cabo siempre a través de la creación de un proceso, y no como algo que hace el sistema operativo internamente dentro del kernel, ¿no? Porque no tiene código adentro para responder a cualquier necesidad genérica de cualquier usuario que pueda venir con un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se le da utilidad? Iniciando programas, y por lo tanto, estos programas iniciados son procesos, ¿no? Así que nada, es un poco remarcar eso, pero después no mucho más. Y dentro de lo mismo, el sistema operativo no tiene siempre en ejecución todos los posibles programas que puede tener, sino que, como decía Esteban, son a demanda. En el momento en que se necesita, se ejecuta ese proceso y se usa la memoria y los recursos para ese proceso, y luego se libera. Pero bueno, es algo que vamos a ir ahondando también a medida que avance la clase y en el resto de la materia. Bueno, ¿alguna duda antes de avanzar de los demás? Consulta. Si no, seguimos y ahora sí van a aparecer un poco más de... Profe, tengo Sí. una duda. Capaz me estoy anticipando, pero ¿podría haber más procesos en un mismo programa? ¿Sería? O sea, cuando se ejecuta un programa, ¿podría tener más de un proceso? O sea, ¿se podría generar más de un proceso? Sí, pero depende del caso. Por un lado, a mí se me ocurren dos respuestas. Tal vez alguna de las dos te resulten bien. Una es que un mismo programa puede dar lugar a muchos procesos distintos si uno lo ejecuta muchas veces. Por ejemplo, si uno abre una instancia del navegador Chrome, generaste de un programa un proceso. Si lo ejecutas muchas veces, probablemente inicies un proceso por cada vez que inicias ese programa. Ahí vas a tener muchos procesos que son similares entre sí, porque tienen origen del mismo programa, pero son procesos independientes. Por eso en el administrador de tareas te aparece todas las páginas cuando aparece en los procesos, ¿no? Exacto. Justo el caso de Chrome genera muchísimos procesos, no debería haberlo puesto de ejemplo, pero por ejemplo, si abrís una terminal pasa lo mismo, una terminal, un bash o lo que sea, te sucede lo mismo. Pero a su vez un proceso que vos iniciás, seguramente, o muy probablemente, inicie más procesos que necesiten. Y eso lo vamos a ver, si no me equivoco, en un par de slides. Pero sí, un proceso puede iniciar todos los procesos hijos que necesiten para completar su ejecución. O tal vez no, o tal vez inicia procesos y no le importa verificar el estado de la ejecución de ese proceso. Lo que sí, un programa como archivo de instrucciones, genera un proceso. Y ese proceso puede disparar más procesos dependiendo del flujo que el usuario tome dentro de ese proceso. ¿Verdad? Porque a veces se puede interactuar y a veces no. Si el usuario interactúa, puede generar más procesos de un proceso ya existente, que no partan de la misma imagen, sin haber hecho, digo, nuevamente el clic o iniciar un programa en particular. Es muy probable, como decía, que un proceso inicie más procesos, y eso lo vamos a ahondar en un poquito. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿cómo se manifiesta un proceso? Porque ya vimos una definición, pero en el sistema operativo, ¿qué es un proceso? Un proceso tiene una imagen de memoria RAM, principalmente. Después vamos a ver que no siempre está en RAM, pero principalmente está en RAM. Esta imagen se compone de diferentes componentes. La primera y más importante, que no la digo en orden, ¿no? Pero la más importante es el código, que son las instrucciones propias del programa en sí. O sea, se cargan todas las instrucciones que estaban en ese programa a memoria, para que el proceso sepa qué ir haciendo depende de cada caso. Antes de iniciar la ejecución, se van a definir todas las variables que son globales, que son parte de la memoria estática. Esto tiene la particularidad de tener tamaño fijo, porque son todas aquellas definiciones de memoria a reservar, para ser bien puntual, que ya se sabe el tamaño de antemano, estructuras que están definidas antes de que inicie la ejecución del programa. En el caso de C, por ejemplo, forma parte de los datos
todo tipo de declaración de variables que esté fuera de una función. Generalmente uno las pone antes de que inicie la función main. Entonces arriba uno define todo lo que necesita. La diferencia que tiene la memoria estática con la memoria dinámica, que esto también seguramente lo han visto en algoritmos y otras materias, en el caso del heap, es el tamaño variable, es la memoria que uno va pidiendo a medida que necesita y que después devuelve. Que van a jugar bastante con esto en el TP. Van a tener que manejar memoria dinámica en muchos casos. Como verán, la memoria dinámica también se dice que forma parte del proceso, tanto la estática y la memoria que reserve para esos datos, como la memoria dinámica que voy utilizando a medida que necesito. Que puede comenzar en 0 y ser 0 toda la ejecución, o puede aumentar y bajar el tamaño a medida que se mueve la ejecución. Y luego lo que se llama stack, o pila, del sistema. Que esto tiene tamaño variable y viene a ser toda la información relevante para ir llamando las diferentes funciones, para ir sabiendo en qué función estoy ejecutando, cuál sigue después, con qué parámetros, qué variables definió esta función, esto es muy importante. Todas las variables o toda la reserva que se haga de variables, no de memoria dinámica, dentro de un bloque o de una función en el caso de C, van derecho al stack. Como así también los parámetros de la función y la dirección de retorno para devolver el valor que la función tenga que devolver. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función main, digamos que el stack comienza con main, con las dos, o tres, o n parámetros que necesite. Si dentro de main se definen más variables, se acumula en el stack. Supongamos que hay otra llamada después de estas definiciones que llama a una función, no sé, abrir 4 sockets para comunicarte con un proceso. Cuando llamas a la función abrir 4 sockets, estás generando otro bloquecito que va a ir arriba, por eso se llama stack, como pila. Arriba figurativamente, ¿no? No es que literalmente está arriba, pero sí se entiende como que se van apilando. Y acá se definen los parámetros que recibe esta función, todas las nuevas variables que se definen dentro de esta otra función, y la dirección de retorno para devolver este valor a la función anterior. Acá puede suceder lo mismo, y esto puede ocurrir n veces. Cuando las funciones vayan finalizando, van a ir finalizando y volviendo al estado anterior. Y uno puede ir volviendo hasta que llegue a la función main inicial, ¿verdad? Así que, para repasar, digo, en el stack se guardan los parámetros que se le pasan a las funciones, se guardan las variables que se definen dentro de las funciones, y la dirección de retorno de esa función. Tiene tamaño variable porque a medida que uno entra en más funciones, se generan nuevos bloques con la información necesaria para manejar esa función. El heap es la memoria dinámica, que está totalmente ligada a solicitar al sistema operativo más memoria para trabajar, memoria que no era parte originalmente del proceso y que no estaba reservada, y que se necesita para una o más tareas puntuales, y que se espera que se devuelva eventualmente. De hecho, en el TP devuelvan la memoria dinámica, tengan la consideración de devolver la memoria dinámica que utilizan. Pero uno puede tener un proceso que ejecute desde inicio a fin sin haber pedido memoria dinámica, no es algo obligatorio. No va a pasar lo mismo con el stack, porque el stack no lo manejamos nosotros como usuarios, sucede automáticamente. Bueno, los datos son es la memoria que se definió antes de cualquier función, o de cualquier bloque, mejor dicho, y va a estar reservado desde que el proceso inicia la ejecución hasta que finaliza. Cuando el sistema operativo recibe el pedido para iniciar un proceso a partir de un programa, lo que genera son las secciones, o sea, carga el código, genera la sección de datos asociada al código, con todos los bytes que ya se reservaron, y prepara todo el stack y el heap por si eventualmente se necesita empezar a cargar información. Algo que no mencioné, pero vamos a ver en unos segundos, es el PCB. El PCB es el Process Control Block. Es una estructura que utiliza el sistema operativo para la administración del proceso. Acá no tenía programa, pero bueno, es para la administración del proceso. Dado que un mismo programa puede disparar varios procesos.
A ver si tengo alguna nota que vale la pena mencionar. Esteban, si querés decir algo. No, nada. Bueno, a ver. ¿Cómo? ¿Habían preguntado algo? Sí, el PCB lo tomamos como parte de la imagen del proceso. Sí. Sí. Sí, el PCB es parte de la imagen del proceso. Sí, un poco la idea, o sea, de hablar de este concepto de la imagen del proceso es entender todos los elementos que hay en la memoria RAM asociados con el proceso que está ahí en ejecución, ¿no? Así que bueno, el PCB, ahora lo vamos a desglosar en el próximo slide, es una estructura también parte del proceso, digamos. Exacto. Fede, Y- ¿te puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, si abro dos Chromes, ¿no? ¿Esos dos procesos comparten alguna parte de todo esto? Nada. Nada de nada. Si son procesos distintos, abren cada uno, o sea, el sistema operativo genera un PCB para cada uno, le carga el código a cada uno, los datos a cada uno, el heap y el stack. Uno puede, ¿cómo se dice?, deducir de acá que el stack no puede ser el mismo nunca para dos procesos, porque nunca podrían estar dos procesos haciendo exactamente lo mismo si son instancias distintas. Si uno abre un navegador, o una instancia de Chrome, y no sé, abrís el Gmail, y la otra abrís el Meet para entrar a clase, no pueden hacer lo mismo, porque hacen cosas distintas, son funciones distintas. Entonces, el stack, el heap, los datos van a variar. El código va a ser el mismo, y es algo que puede impactar negativamente si uno carga muchos procesos con el mismo código. Pero se va a repetir también. Y el PCB sí o sí va a ser distinto porque va a tener información que vamos a ahondar después, pero que tiene que ver mucho con la instancia de ese programa de ejecución. Así que no, el proceso tiene una imagen que es propia, que no comparte con ningún otro proceso, aunque sean ambos instancias del mismo programa. ¿Entiendes? Son Sí, distintas. Gracias. De nada. Si usan librerías compartidas, ahí no llegan a nada. Si usan bibliotecas compartidas. Si usan bibliotecas compartidas, el puntero estará en el heap. No exactamente. El heap es para pedir memoria libre, memoria RAM libre del sistema. Y eso es para que los procesos puedan hacer cálculos, almacenar información momentáneamente y después liberarla. Tal vez compartir memoria, pero no solamente para eso. El heap es algo propio del proceso, que el proceso dice, bueno, a ver, tengo que procesar un archivo y tengo que ir cargando los resultados antes de hacer otro cálculo para después guardarlos. Como no sé el tamaño que va a tener el archivo, no puedo reservar en los datos todo lo que voy a necesitar de antemano, entonces voy pidiendo memoria a medida que necesito. Pero es memoria que el sistema operativo me asigna, que en principio tiene basura, que tiene datos irrelevantes en lugar de la RAM. Si voy a usar bibliotecas compartidas, eso ya va a ser parte del código, y eventualmente habrá punteros en el código, o se incluirá esa porción de código directamente en el programa. Acá igual hay que tener cuidado porque depende de cómo se comparte esa biblioteca, puede estar en lugares externos del proceso o no. Hay bibliotecas que, cuando uno compila el programa, se agrega el código entero de esas bibliotecas al programa. Y son parte de la imagen final del programa, antes de que se ejecute el proceso, ¿no? Por ejemplo, si uno incluye bibliotecas, no me acuerdo un ejemplo ahora. No me acuerdo un ejemplo en Windows. Pero hay bibliotecas que se copia directamente el código y se pone en el programa. Entonces el programa sí pesaba. No sé, .lib, la extensión. las comunes, las que van adentro, .lib. Claro, y las DLL son las que no, DLL. digamos. Yo me acordaba de DLL, no me acordaba de las .lib. Las .lib se agregan al programa. Si el programa tuyo pesa 4 kilobytes y sos una lib que tiene 4 megas, el programa va a pesar 4
4 megas y 4 kilobytes, la suma de los dos. Si compartís las bibliotecas de forma dinámica, el código de esas bibliotecas no va a estar dentro de tu imagen del programa, pero tampoco va a ser parte de esta imagen del proceso. Va a estar en otro lugar en donde cualquier proceso pueda tener acceso a ese código, pero no va a estar acá. ¿Se entiende? Asumo que sí. Bueno, continuamos. Todavía no vamos a definir PCB, sino que vamos a tratar de dilucidar una porción de código donde se guarda cada, o donde se ubica, mejor dicho, cada una de las partes, ¿no? del mismo. Comienzo yo indicando que todo esto es código, o sea, desde que se define la primera variable, un entero, hasta que se cierra la última llave, todo esto está en negro porque es parte del código. Pero una vez que se carga esto en memoria, el sistema operativo va a empezar a guardar diferentes cosas en diferentes lugares, basado en lo que ya les dije, ¿no? Así que, si quieren, lo dicen por chat o se desmutean, pero, por ejemplo, vamos a empezar acá. ¿Dónde creen que se guarda este valor? ¿O dónde se reserva la memoria para el primer valor inicial? ¿En el stack? ¿Por qué? Como gustaría, a ver, acá tengo respuestas en el chat y... no De se todo van. ahí, ¿eh? Sí. Ah, está muy parejo. No, bueno, no es en el stack, es en datos. Porque, como había mencionado en un momento, esto es una variable global. Está fuera de cualquier definición de función. En el caso de C, este es código C. Como cualquier variable global, ya se sabe de antemano el tamaño que va a tener. El tamaño que va a tener va a ser el de un entero. Que más allá la arquitectura sea de un entero sea de 4 o 8, o los bits o bytes que sean, lo que importa es que ya se sabe de antemano que voy a utilizar esta variable y esta memoria. Entonces se guardan datos. Una vez que definimos la única variable global, o sea que no hay más cosas para los datos, ya les di un spoiler, comenzamos con main. Main no tiene parámetros, pero sí acá tenemos una primera línea en donde definimos una variable local llamada total, que es como resultado de la suma de un valor inicial y 2, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer este sumar, según lo que vemos en el código acá abajo, recibe dos valores, suma el valor 1 con el valor 2, nos asigna una variable de resultado y devuelve el resultado, ¿no? La pregunta ahora es, ¿dónde almaceno la variable total, en este caso? Estoy viendo el chat, así El que... stack. Muy bien. ¿Y qué otras variables, ya que está? Vamos a... Ahí. Hizo trampa. ¿Qué otras variables vamos a agregar al stack? Viendo el código que tenemos a disposición. Los parámetros de la función sumar. Bien. ¿Y cuál más? El puntero a mensaje puede ser. Correcto. Muy bien. Habían dicho eso, sí. Muy bien. ¿Cuál más? Resultado, la variable resultado también. Exacto. Bueno, acá hay algo que vale la pena mencionar, que es importante. Nosotros dijimos que valor inicial está definido en datos, ¿no? Entonces el 1 está guardado acá. ¿Por qué? Si este parámetro que se pasa como valor inicial, ¿por qué lo pinté en verde y digo que va a estar guardado en el stack? Porque C tiene una particularidad que tienen varios lenguajes de programación, de que los parámetros de función no se pasan por referencia, sino por valor. ¿Qué quiere decir? De que cuando yo le envío acá como parámetro valor inicial, no le estoy enviando el puntero a esta variable, no estoy enviando el puntero que apunta al 1 de los datos, sino que estoy generando una nueva variable para este caso y estoy copiando este valor.
Entonces, el valor 1, cuando se llama a la función, que esta función pasa a ser parte del stack, va a generar un entero primero para un valor 1 que va a guardar el valor 1 justamente, pero como copia, valor inicial va a quedarse acá y va a seguir valiendo 1. El valor 2 se genera un entero nuevamente y copia este valor de 2 y lo pone en el stack. Y va a tener una referencia para devolver ese valor acá, al total. Porque es algo que va a ser la función como paso final, ¿verdad? Devolver la suma. Para eso tiene que tener la referencia a donde estaba parado y volver a main. Bien. Hasta acá. Bueno, el resultado también, el resultado porque se define dentro de una función. A diferencia de valor inicial que se definía fuera de bloques o de cualquier bloque, el resultado se define dentro de una función, entonces va dentro del stack. Estas tres variables que se reservaron en el stack van a dejar de existir una vez que se termine de ejecutar la función sumar. Se va a liberar ese espacio. Si se ejecuta nuevamente, se va a generar nuevamente una estructura para estas tres variables. Y así todas las veces que se llame a sumar. ¿Querés decir algo, Esteban? Una consulta. Si el valor inicial lo pasaría haciendo referencia a la dirección de memoria en la que está. Si haces así, en realidad, esto ya es un poco más avanzado para los que ya conocen C o el programado, se le pasa el ampersand diciéndole que se pase la dirección de memoria del valor inicial y no el valor, ¿verdad? Entonces yo le estaría pasando 0x que me apuntaría a los datos. Pero en realidad, si bien yo acá voy a recibir la dirección, voy a recibir una copia de la dirección. ¿Me explico? O sea, igual se va a reservar acá memoria para guardar el tamaño que tiene el puntero. ¿Se entiende? O sea, siempre se va a guardar una referencia en copia, digamos, a lo que le pasé. Nunca el dato en sí. ¿Se entiende? Después, si acá adentro, con la referencia al puntero, quiero modificar el valor inicial, sí puedo hacerlo. Eso sí puedo hacerlo. Y tengo el puntero a este valor, y acá a valor 1 le asigno 20, cuando sumar finalice, en datos me habrá quedado guardado 20. Pero igual, cuando le pasás los parámetros a las funciones, termina copiando el valor que le pasaste como parámetro al stack. Que puede ser el número que almacenó o el puntero, no importa. Está bien, copia la dirección en la memoria, de la memoria. Exacto, la copia en el stack, que eso es lo importante. Claro. La copia en el stack. Y desde acá del stack sí puedes acceder al dato. Vas a poder acceder. Pero de vuelta, siempre que generaste un nuevo parámetro, el parámetro, sea cual sea, se guarda en el stack hasta que finalice la función. ¿Bien? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, y falta uno más acá, que creo que ya sin querer hice spoiler de vuelta, pero las impresiones las ignoramos por ahora, no nos importan. Hay una cosa que iría en el heap. ¿Cuál sería? A ver si veo el chat. Exacto, el malloc. El malloc es memory allocation, y es la función que permite alocar memoria en C, pedirle memoria a sistema operativo. Si no me equivoco, siempre que le pasás un dato al malloc, le pasás en bytes, la cantidad de bytes que querés reservar, así que en este caso estaríamos reservando 30 bytes. Estos 30 bytes se van a asignar al proceso hasta que el proceso diga que no necesita más esta reserva de memoria. Entonces, el sistema operativo, ¿qué hace? Busca una porción de memoria RAM que esté libre, guarda 30 bytes y le dice al proceso, ok, acá tenés, a partir de este valor que es el puntero, tenés 30 bytes disponibles. O sea que lo que devuelve malloc es el puntero a la memoria reservada, ¿no?
Pero como alguien muy bien había dicho hace un ratito, mensaje, que es un puntero, se guarda en el stack. En el stack, que es una variable de main. Es decir que yo acá reservé espacio para un puntero, podemos decir que el puntero ocupa 4 bytes, y en ese espacio de 4 bytes guardé la dirección que el sistema operativo me devolvió. O sea que yo acá obtuve 30 bytes reservados en algún lugar de la RAM, pero en el stack, en lo que es la función, en lo que es la variable mensaje, guardé el puntero a esta estructura. Si el malloc hubiera sido de 3000, hubiera reservado 3000 bytes en algún lugar de la RAM, y me hubiera devuelto igual 4 bytes, que son el puntero al primer byte de esta memoria alocada. Y lo importante para marcar es que la memoria que uno reserva se guarda en el heap, y el puntero que devuelve la función de alocación de memoria se guarda en el stack de la función que hizo la alocación de memoria. O sea que los 30 o 3000 bytes, o los que sean, se guardan en el heap, y en el stack se van a guardar los 4 bytes correspondientes al puntero de la memoria RAM para esta reserva de memoria. ¿Se entiende esto? Toda variable reservada se guarda en el stack, y si uno asigna memoria, se lleva el puntero y se guarda acá, pero la memoria se asigna y forma parte del heap del proceso. Sí, o sea, agregando un poquito, tal vez pintando, o sea, creo que es bastante claro, pero si quisiéramos ponernos muy, muy precisos, justo con el caso del heap, habría que decir que los 30 bytes reservados son lo que están justamente en el heap, y en realidad lo que estamos viendo ahí no, digamos, técnicamente no tendríamos que pintar, o sea, malloc es parte del código, estaría como el resto de las sentencias en el segmento de código, la palabra o la llamada a malloc, ¿no? Y el número 30, al igual que el número 2, que aparece arriba, son en realidad, están en la parte, ahí nosotros no lo mencionamos, pero están en la parte de datos, son como una especie de constantes, es como si hubieras declarado una variable, tiene un nombre, pero le llaman algo así como data inmutable o algo así, que para nosotros es una especie de constante, pero en realidad es como que hay una variable reservada global por ahí arriba. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que está en el heap? Ni el número 30, ni la llamada a la función malloc. Son los 30 bytes que de alguna manera no están graficados en el código, pero sabemos que están en el heap, digamos, ¿no? Así que un poco eso para aclarar un poco lo que podía preguntar a Nicolás y otras más. Y me parece valioso recalcar a lo que ya dijo Fede, quiero repetirlo. Entonces, malloc que devuelve la dirección, ¿sí?, del primero de esos 30 bytes reservados. Es una dirección de memoria que apunta al heap, ¿no? Porque esos bytes están en el heap, ¿no? Y ese número, que es una dirección de memoria, termina copiado en la variable mensaje, que está ubicada en el stack. Por lo tanto, nosotros tenemos, si estuviéramos en una arquitectura de 32 bits como la de la máquina virtual, los punteros en C ocuparían 4 bytes. O sea que tendríamos en el stack una variable mensaje de 4 bytes, cuyo valor sería un puntero, una dirección de un byte que está ubicado en el heap. Entonces, desde el stack es como que estamos apuntando a algo que está en el heap. Y eso es lo más común del mundo, ¿no? Solo que ahora lo estamos haciendo bien explícito, porque nos sirve un poco para entender, ¿no?, cuáles son los elementos del proceso y qué uso se le dan a cada uno. Y porque después, bueno, el sistema operativo tiene que por ahí darle tratamiento distinto a cada uno, ¿no? Después iremos viendo. Eso. Exacto.
Y como bien dijiste, Esteban, mientras mensajes se copian en el stack y referencia al heap, si hoy le pasábamos el puntero acá a valor inicial, íbamos a poder acceder a los datos a través del puntero, aunque el puntero se copia también en el stack. Bueno, esto era para que tengan una idea más o menos de qué se guarda en cada lugar. Hay más cosas que se guardan en datos. El heap es siempre memoria reservada. En el stack se va guardando siempre información relevante a las funciones que van llamando una arriba de otra, y después a medida que finaliza se va volviendo atrás. Y una vez que se borran estos datos, por ejemplo, de sumar, porque finalizó sumar, se libera esa memoria y se baja, digamos, un escalón en la pila, pero si se llama nuevamente, se vuelve a crear con otros datos, porque se puede llamar a sumar con otros valores en este caso. Entonces, cada vez que uno llama a una función, genera una porción más de stack, y cada vez que finaliza, se quita esa función y se baja a un nivel. Bueno, ahora sí viene lo que estamos esperando hablar, que es el PCB. El PCB contiene toda la información que va a permitir al sistema operativo gestionar este proceso de forma eficiente y sin tener conflictos con otros procesos que pueden estar en ejecución en este momento. Lo principal que tiene son identificadores. El primero, y más común, es el Process ID, que es el identificador propio del proceso. El Parent Process ID, que es el identificador del padre, porque siempre que el proceso inicie, o muchas veces que el proceso inicia, no, siempre que inicia siempre tiene un padre. A veces es un proceso de usuario, otras veces es un proceso del sistema operativo, o el mismo sistema operativo que genera o crea un proceso. Entonces siempre se guarda la referencia al padre. Hay un solo proceso que no tiene Parent Process ID, que es el que inicia primero en todo sistema, ¿verdad? Que ¿Ese es Dios, digamos? ¿Quién es ese Fede? No sé si lo llamaría Dios, pero podríamos decir que es una especie de Dios a nivel sistema operativo, ¿no? El proceso de init, en el caso de los sistemas basados en Linux o en Unix. En Windows, la verdad que no sé cuál es el primero, pero la verdad que nunca me fijé qué pasa en Windows, si tiene esto en vacío o no. Está en nulo. Pero bueno. Lo importante es que todo proceso tiene su identificador. no lo fijamos eso, tenemos que mejorar un poquito en ese sentido. Pero sí, todo proceso también tiene un padre y guarda la referencia al padre. Otra cosa muy importante que guarda, y es por esto que hicimos tanto hincapié en las clases anteriores, es el estado del procesador. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando empezamos a tener procesos ejecutando de forma concurrente, es decir, dos o más procesos al mismo tiempo, la CPU probablemente se comparta. Entonces, si tenemos dos procesos y van intercalando el uso de la CPU, ¿cómo sabe el proceso que está en la CPU cuando termina dónde dejó? Porque uno tiene que decir, bueno, a ver, comienzo a ejecutar. Arranco las líneas de código, hago la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Cuando tengo todo esto, me generé ciertos registros del procesador, que son los que conocemos, ¿no? Visibles al usuario, de control y estado, y demás. Sobre todo el puntero, que es más importante, el puntero a la siguiente instrucción a ejecutar. Y digo, bueno, ok, avancé y estoy en la línea 5 del código compilado, ¿no? Y resulta que tengo que hacer una operación de entrada-salida. Entonces, dejo la CPU y le doy permiso a ejecutar, o le doy lugar a ejecutar a otro proceso. Cuando viene el siguiente proceso hace lo mismo. Avanza y se queda en la línea 7, digamos. Y dice, bueno, ok, yo me voy a hacer mi entrada-salida y libero nuevamente la CPU. Cuando vuelve el proceso 1, se va a encontrar con que no sabe dónde continuar, porque lo que estaba antes se perdió, fue pisado por el proceso 2. Entonces, antes de irse, el proceso tiene que guardar esa información, que en realidad no la va a guardar el proceso, la va a guardar el sistema operativo, pero se va a guardar el estado del procesador en ese momento. Cosa de que cuando vuelva el proceso 1 a la CPU, cargue estos datos y pueda continuar desde donde dejó. Si no, cada vez que un proceso llega a la CPU, arrancaría del principio. Y como si nada hubiera pasado. Entonces lo que hacemos es ejecutar hasta un punto, antes de irme, me guardo todo lo que hice, todo lo que es relevante, me lo copio en el PCB,
ejecuto la entrada, salida y demás, y cuando vuelvo, restauro ese estado de procesador y continúo la ejecución. Después, en el PCB también se guardan estructuras de control del proceso, sobre todo por parte del sistema operativo. Primero el estado, que vamos a ver qué es el estado, sirve para planificar qué proceso va a ejecutar, en qué momento, qué proceso está en entrada-salida, cuáles finalizaron, cuáles están listos para ejecutar, etc. La prioridad que tiene la ejecución para comparar con otros procesos, así le damos prioridad, si así se desea, a procesos que son más importantes que otros. El quantum de tiempo, lo que va a estar ejecutando en el caso de que pueda utilizar la CPU, si es que tiene un tope o no. Los eventos de espera, y otras cuestiones que maneja más el sistema operativo, pero que se guardan en el PCB. Luego, bueno, la memoria, todos los punteros que existan a segmentos de código, de datos, heap, todo lo que dijimos recién, para que, por ejemplo, el sistema operativo valide de que el proceso no está queriendo acceder a memoria de otro proceso. Porque si acá tengo toda la memoria que estoy referenciando, el sistema operativo puede verificar si yo en el momento de ejecutar quiero acceder a una porción de memoria que no me corresponde. Y los recursos asignados. Se mantienen estructuras de todos los archivos abiertos, los semáforos que estoy utilizando, como decía hoy, sockets y demás. Todo lo que el proceso fue utilizando o está utilizando a medida que ejecuta, desde que inició hasta un momento cualquiera. Entonces el PCB se crea cuando se inicia el proceso y va mutando a medida que el proceso va completando su ejecución. Hasta que finaliza. En ese tiempo puede haber mantenido interacción con muchos recursos, muchos archivos, semáforos, puede haber pedido memoria, haber liberado memoria, puede haber cambiado de estado muchas veces o no, y obviamente cambió el estado del procesador a medida que fue avanzando. Creo que no se va a repetir nunca el mismo estado de un proceso, salvo que uno lo ejecute nuevamente y tenga las mismas condiciones. Así que bueno, en líneas generales, esto es el PCB. Vamos a ahondar el resto de la materia en el PCB, vamos a referenciar al PCB, diciendo que, por ejemplo, cuando veamos archivos y gestión de archivos, las tablas que van en el PCB, cuando veamos memoria y memoria virtual, qué estructuras se mantienen para gestionar la memoria de cada proceso, también se referencian desde el PCB. Y lo que vamos a ver ahora, que son los estados mismos que se guardan acá, el valor del estado. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? Acá estoy viendo un par de cosas en el chat, a ver. ¿Este estado de proceso es el contexto o el contexto de otra cosa? Este es el contexto, también llamado contexto de ejecución. A ver, cuando hablamos de acá, este estado de procesador, también se conoce como contexto de ejecución, es lo que está haciendo un proceso en un momento dado. Está bien, sí, es eso. Y es el estado, si dije proceso, digan procesador, posiblemente dije proceso, pero era el estado del procesador. Son todos los datos de un momento dado, de un proceso en el procesador. Ahí veo otra pregunta de Rodrigo. Sí, a ver. El final del segmento. ¿Dónde ¿De cuál apunta? puntero está hablando, digamos? Sí. ¿Los punteros de memoria, sí, Rodrigo? Sí, los punteros de la memoria. Que Pero en teoría los apuntan punteros, al principio. ¿te referís a punteros de como las variables que tiene el programa? Que Claro. apuntaban a algún lugar. Claro, por ejemplo, como los del heap. Bien. Esta te la respondo yo, o sea, el puntero como variable solo tiene la dirección, ¿sí? No es una estructura más compleja que tenga otro tipo de datos.
Sí hay información en la biblioteca estándar de C para pedir memoria, o sea, que es a la biblioteca a la cual pertenece la función malloc, ¿no? Acuérdense que malloc no es una syscall, sino que es un wrapper de la verdadera syscall. Entonces vos cuando pedís 30 bytes, malloc te vuelve un puntero al primer byte de esos 30, que son 30 bytes continuos que encontró en algún lugar del heap, que estaban libres. Entonces dice, bueno, estos son míos. Pues imagínate, del byte 30 al 60. Entonces te devuelve el número 30, la dirección de ese primer byte. Entonces, hay unas estructuras internas, como parte de la biblioteca, pero que el proceso no conoce, que dicen, hay una especie, hay una mini partición de 30 bytes que arranca en el byte 30 y termina en el 60. Un poco para control y para poder saber cuando vos quieras liberar esos 30 bytes, para que vos no tengas que decirle a la función malloc, quiero liberar desde acá los 30 bytes que te pedí, sino que vos le decís, quiero liberar desde acá todo lo que haya pedido, entonces de alguna manera la biblioteca se acuerda que vos habías pedido 30 bytes, ¿no? Así que hay un poco de información con respecto a ese límite dentro de la biblioteca. No la conoce el proceso de usuario, a menos que vos te armes una estructura para poder acordarte, ¿no? Eso vos podrás hacerlo. Cada vez que pides memoria podés decir, me pedí tantos bytes y te lo guardas en algún lugar. Pero si vos no lo haces, no lo tenés. Y después lo otro que pasa, que me parece vale la pena decir por arriba, y después en la clase de memoria, dentro de un mes y medio, lo veremos en profundidad, es que ese final de la porción de 30 bytes que vos pediste, lo conoce la biblioteca para saber cuántos tiene que liberar, pero nada más. Entonces hay otro momento en el cual ese límite tiene sentido y sería si el segmento termina ahí, digamos, el segmento completo del heap, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si acuérdense que la memoria es un continuo de bytes, entonces, ¿qué pasa si yo sigo escribiendo más allá de esos 30 bytes y se termina el heap y se termina la imagen del proceso, ¿no? La memoria RAM sigue. O eventualmente se puede terminar, pero si sigue hay otras cosas. Entonces, alguien tiene que estar al tanto de que no puede el proceso escribir más que su propio heap, ¿no? Y esa validación no la hace ni la biblioteca de malloc, que lo único que quería era saber que eran 30 bytes para que cuando quieras liberarlo, saber cuántos tiene que liberar, pero nada más, ni lo sabe el propio proceso. Ahí entra en juego el sistema operativo en colaboración con el hardware, ¿no? Esos límites de hasta dónde podés escribir o leer, hasta dónde tenés permisos para escribir, leer o incluso ejecutar, están enforzados por el hardware en colaboración con el sistema operativo o el sistema operativo en colaboración con el hardware, después lo vamos a ver, pero son los dos, ¿sí? Así que vos podés, porque te pinta querer escribir en el byte 1.538.000 y lo escribís de manera hardcodeada, armás un puntero que te apunta a ese lugar y vas y escribís, ¿no? Y cuando el programa quiere ejecutar y referenciar ese lugar, va a ser el hardware y el sistema operativo el que van a validar si te pasaste o no te pasaste, ¿está bien? Entonces, me adelanto un poco con esto porque imagino que la pregunta de quién tiene que conocer, o sea, el final puede venir por ese lado, ¿no? O sea, por el tema de qué pasa si me paso, ¿no? Entonces, el final lo conoce el sistema operativo, el final de la imagen del proceso, ¿no? Ahí aplica un poco el slide de antes, donde veíamos la imagen. Y la validación, de alguna manera, está enforzada por el hardware en colaboración con el sistema operativo. Por supuesto que cuando uno arma un programa tiene que tener cuidado de no pasarse, obviamente, ¿no? Pero de la misma manera en la cual habíamos dicho que el programa puede tener instrucciones privilegiadas, las puede tener, solo que después no las va a poder ejecutar.
acá es lo mismo, digamos. Un programa puede querer escribir o leer en cualquier lugar, y eso puede estar en su código. Ahora, cuando lo quiera ejecutar, probablemente se produzca un error, ¿no? Bueno, en este caso, una interrupción. ¿Sí? Bueno, espero no haberme ido mucho de tema, pero traté de abarcar todo lo que esa pregunta creo que abarcaba. Cualquier cosa, Rodrigo, me decís. Gracias. Y había una más, ¿no? Esta la respondo ahora porque es lo que continúa. Dale. Después la había dejado pendiente. No es que me olvide, Gustavo. PCB. Sí, una cosita antes de avanzar, que por ejemplo, con lo que decía Esteban, si acá yo resuelvo 30 y quiero imprimir mensaje en la posición 33, voy a tener un error por violar la memoria, por querer acceder a una posición que no me correspondía. ¿Se entiende? Esto, yo hice una reserva de 30 chars, que son bytes, y si quiero acceder a la posición 31, 32, 33, o 20, o 30 incluso, si no me equivoco, porque empezamos desde cero, voy a tener este error porque voy a querer leer una porción de memoria que no reservé, que está fuera del heap del proceso. Bueno, ya aproveché para hacer mi mate, así que voy a continuar respondiendo a la pregunta de Gustavo. Qué trucazo, ¿eh? Me dejaste hablar y te armaste un mate. ¿eh? Es el tiempo justo, ya me ha pasado en clase también. Está bien. Justo. El PCB se guarda en memoria RAM. No así toda la imagen del proceso. Nosotros acá, a modo didáctico, digamos, dibujamos el proceso como una estructura entera de memoria RAM, en donde decimos que está el stack, hay espacio vacío para llenar por el stack o el heap. Están los datos, el código y el PCB. El stack se guarda en memoria A y B, o sí. Claro, en memoria del sistema operativo. Es memoria RAM que es parte del sistema operativo, no de usuarios, exactamente. Es una estructura interna de lo que, digamos, dividimos la RAM de parte del sistema operativo. El resto de la imagen del proceso, el código, los datos, el heap y el stack, están en la parte de usuario. El kernel tiene un único stack. El kernel tal vez tenga su stack. Sí, porque es un proceso también. No sé a qué va tu pregunta en este caso. Pero sí, los PCB se guardan como parte de la memoria del sistema operativo. O sea, cada vez que se crea un proceso, se genera un PCB y se guarda en la memoria, digamos, reservada para el sistema operativo. Y después el resto de la imagen del proceso puede vivir tanto en RAM como en disco, pero eso lo vamos a ver en memoria virtual. Y lo voy a mencionar cuando hablemos de los estados de los procesos. Vamos a ver que el código, los datos, el heap y el stack pueden quitarse de memoria RAM con la idea de reservar memoria o reutilizarla. Pero el PCB se va a mantener, eventualmente, si el proceso no finalizó, se va a mantener en la memoria reservada por el sistema operativo. Creo que justo viene acá una siguiente, sí, una slide donde mostramos cómo se guardan los procesos. Acá podríamos decir que esto es memoria del sistema operativo, tenemos la lista de procesos, o los PCB, podríamos directamente decir que están los PCB acá, que nos muestra como un registro, pero podemos decir que todo lo relevante, o todo lo que compone el PCB, se encuentra en este registro. Estos apuntan al programa en sí, al proceso en sí, perdón, con todos los datos del proceso, que está en ejecución, en este caso, en memoria RAM. Y desde acá podemos ver que tenemos los registros del procesador. Eso sería la CPU en un momento dado. En este momento se está ejecutando el proceso B y se está apuntando con el program counter a una posición dentro del código que era parte del programa de B. ¿Se entiende? De la sección de código, como habíamos llamado en la imagen. Acá donde dice base y limit, son los límites de memoria, que son los que mencionó Esteban, que se utilizan para validar que un proceso no se está yendo de la memoria que tiene reservada. Y así otros registros, ¿no? Entonces tenemos que por cada proceso existe una porción de memoria para que es una parte de la imagen que se elige, código, heap, stack y datos. Y acá estarían todos los PCB en un lugar de la memoria,
pero que es gestionada por el sistema operativo. Corregime, Esteban, si no me equivoco, pero si mal no recuerdo, un proceso no puede modificar su propio PCB. Correcto, no puede. El PCB se modifica como resultado de la ejecución del proceso, pero el proceso no puede preguntar por su PCB, acceder y cambiar, no sé, la memoria que tiene asignada o el código o lo que sea, ¿no? Puede leer algunos atributos. Por ejemplo, un proceso puede conocer su process ID realizando la llamada al sistema getPid en Linux, y lo que hace esa llamada al sistema es ir al PCB y devolver ese numerito. Entonces puede leer algunos atributos, pero definitivamente no puede escribir nada de manera explícita, digamos, sino que lo hace el sistema operativo por él cuando van pasando cosas, digamos, como el gobierno pasado. Exactamente. Bueno, nos faltan 10 slides más o menos. No sé si quieren que cortemos ahora o hacemos un poco más y cortamos. No es muy ¿Estamos largo. por la mitad? ¿O algo así? Profe, yo Sí. quería hacer una pregunta. Dale. No entendí bien qué es el procesador, que ahí lo llamó y el anterior también. El procesador, como vimos en la clase pasada, es la CPU básicamente. Y todos los registros que acompañan a la CPU para llevar a cabo la ejecución de las diferentes instrucciones, ¿no? En la clase pasada vimos que la CPU se componía de diferentes registros que permiten que un programa, por ejemplo, pueda sumar dos variables a través de instrucciones de assembler, leerlas de memoria, sumarlas y devolverlas. Y momentáneamente ir guardando diferentes valores para acelerar esta operación, ¿no? Todo lo que compone esta porción, digamos, del sistema, en donde, que es más bien física, ¿no? El núcleo, digamos, un core, es lo que decimos procesador o CPU. Visto desde el punto de vista de sistemas operativos, ¿no? Porque nos abstraemos un poco de cómo funciona internamente, un poco, no mucho, pero sabemos que ahí que va todo lo que importa para que un programa pueda ejecutar. Tenemos la siguiente instrucción, tenemos las variables a sumar, tenemos las instrucciones de assembler a ejecutar, y no mucho más. Se ejecuta eso y se continúa. Se carga en memoria, ¿no? El paso siguiente, la siguiente instrucción a ejecutar, se ejecuta y así sucesivamente. Creo que lo mencionamos de la misma manera en la clase pasada y en la anterior también, como procesador, ¿no? O registro del procesador, si no me equivoco. Sí, seguramente. Sí, así que el procesador es todo esto. O sea, ahora en la segunda mitad de la clase, vamos a poner foco a por qué en el PCB, en esta estructura, está esa información, ¿no? De esa copia de los valores del procesador y qué uso se le da, ¿sí? Por si por ahí la pregunta venía un poco por ahí. Ahora en la segunda mitad vamos a ver un poquitito cuándo se copia la información ahí, ¿no? Y por qué. Sobre lo que decías yo, si estamos más o menos por la mitad, haría un corte y retomaría la segunda. Ok, bueno, vamos a hacer un corte ahora, así no se hace tampoco tan larga el video, lo cortamos y lo iniciamos nuevamente. Así que bueno, voy dejando de grabar. A ver.